Ojalá que podamos ser todos libres. Y aquí en este terreno muy como que tiene algo de los 80. Mucho. ¿Por qué? Porque había una bueno, obsesión. las cosas en desuso, por ejemplo, lo que quedó abandonado. Y esto me recuerda mucho el Garage Internacional. Porque yo lo conocía más como Matucana nomás. Claro, claro, ahora... O sea, era Matucana 19, pero en mí, no sé, a mí... Claro. Yo nunca le dije Garage Internacional, yo le dije Claro, partió como Garage Internacional. Claro. Y era un galpón donde no había nada que tuviera una actualidad de 3 meses, ponte tú. Todo era antiguo, todo era una cosa abandonada, pero reciclada. Entonces, y poco cómodo. Poco cómodo, pero fascinante también, porque era como encontrarse con algo que quedó de una gran catástrofe. Yo me acuerdo de una fiesta en el Garage Internacional que fue muy curiosa, que se llamó la fiesta de los vampiros o algo así. No sé si tú estabas más chico en esa época, no participabas. No participé, pero sabía, y había una obsesión con vampiros, claro, y con góticos. Claro, también, sí, era muy gótica, y habían una especie de, ¿cómo se llaman?, de balancines colgando, como una especie de balsas colgantes, unos columpios, pero balsa. Y ahí se supone que la gente se subía, en fin. Y además encontrarse con esta especie de atmósfera a la que no estábamos acostumbrados. Yo estaba acostumbrado a otro tipo de fiesta, entonces este tipo de fiesta... ¿A qué es lo que estaba acostumbrado? Bueno, más como al vino, como a lugares sentados, o como al vino, al ¿cómo se llama?, al navegado, a unas fiestas muy conversadas. Muy conversadas. Claro, donde aparecía la conversación intelectual, ¿te fijas? Y ahí en Matucana, por lo que yo recuerdo, era difícil conversar porque era no se podía conversar. Y bueno, al final en estos columpios colgantes se encaramaron unos gallos absolutamente borrachos que se tendían arriba. Entonces, pero todo eso que parecía tan insólito, a mí me producía una gran fascinación. Para decirte las tonteras que se hacían esa noche de los vampiros, Gajardo, que era como un hit en el grupo, agarró un balón de gas licuado con un soplete, lo prendió y andaba caminando. Entonces, este tipo estaba muerto de la risa porque estaba lleno de gente, y él con su soplete pasaba y todo el mundo se hacía a un lado, y todo el mundo aplaudía. Es una cosa muy de lo que estaba empezando a aparecer. Yo creo que era un conjunto de cosas, era una manera de protestar, o tal vez no de protestar, porque protestar implica un otro al cual hay que decirle, oye, no quiero saber más de ti. No, era una manera de instalar un deseo de libertad y de desborde, que yo creo que en algún lado de la cabeza de uno sentía que servía para algo. ¿Y tú crees, verdad, mirando el tiempo, que el generar deseo o desborde o ver la vida de otra manera era también un acto político, era resistencia? Yo pienso que sí, ahora más que antes. Yo creo que o sea, cosas de ver el estallido del año pasado, ¿te fijas? Donde hay puro cuerpo funcionando, ¿te fijas? O sea, yo creo que ahí se inició un poco la acción del cuerpo. A ver, me interesa, ¿por qué? Porque no era el cuerpo antes de la época de Allende o de Frei. Bueno, y también, obviamente, unas cosas que ocurrían antes de Pinochet era atacaban el cuerpo y los mataban. Claro, el cuerpo era una cuestión que se reprimía. Se reprimía. Y también se reprimía a nivel personal. Por supuesto. O sea, no solo los milicos reprimían. Claro, porque habían tareas más importantes, ¿te fijas? Ya, ¿como cuáles? ¿Como derrotar? Como marchar, como organizarse, como desencadenar ciertas acciones. Todo era bastante precario. Pero, y muy inestable, pero nada de eso, yo creo que eso desencadenaba algo. Ahora, yo lo veo a la distancia. En ese momento era una mezcla de malestar también.
Yo personalmente, por una cuestión mía nomás, nunca me sentí muy agobiado. Yo me sentí como al interior de una cierta vanguardia. Y eso me parecía que entretenido, porque había una cierta sintomatología que te daba la idea de que se estaban pensando cosas nuevas ahí, en esos momentos. Es decir, por Que tú ejemplo, enganchabas, además. Tú sentías que eran... que yo sentía que me servían, te servían. que satisfacían un cierto deseo mío también, ¿te fijas? Porque yo venía saliendo de una militancia política muy ortodoxa, donde era como que había que abandonarlo todo para seguir en el proyecto político. ¿Te cachai? Lo que se podría llamar la causa. La causa. Era como, la frase era, el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Y a nivel creativo también estar en una militancia te podía restringir. No. Uno podía crear lo que uno Sí, quisiera. no. Yo siempre estuve haciendo el esfuerzo por construir un modelo de trabajo de arte equivalente al modelo de la vanguardia política, que en este caso era el MIR. Fue una cosa que yo fui comprendiendo a poco y hoy día ya lo tengo mucho más clara, que el problema es que hay que meter la política dentro de las películas. ¿Te fijas? O sea, lo político tiene que estar dentro de la película. Y cuando tú metes la política adentro de la obra, bueno, empiezan a pasar otras cosas. Y tú te empezás a dar cuenta que el cine no puede cambiar el mundo. El cine puede cambiar... ¿Cómo que no? No puede cambiar el cine, yo creo. Perfecto, ya. Entonces, cambiando el cine tú podías hacer algo muy pequeñito por la transformación del mundo, pero no es el púlpito, digamos, no es la prédica, sino que es la incorporación al interior de la película de ciertas estrategias que convoquen a quienes vean esa película a repensar. Yo también tenía la sensación de que aquí iban a pasar cosas y que esas cosas yo las quería ver o las quería filmar. Todo eso cruzaba la pregunta, ¿a qué me quedé? Y eso era una cuestión que conversábamos permanentemente, no solo al interior de la política, casi nada al interior del partido, sino que además con amigos que estaban en la poesía, que estaban en el arte, con Eugenio Didon, conversábamos mucho con Lin, para decirlo una frase de la época, la misión. ¿Cuál era mi rol? Y rol como cineasta. Claro. Y además no era tan fácil filmar, no era filmar con cualquier video. Claro. Y ahí yo me acuerdo que escribí un texto, que no sé dónde quedó, que lo colectivizamos entre los compañeros, donde planteaba yo la necesidad de quedarse, primero porque alguien tenía que mirar esta cuestión. Perfecto. Alguien tenía que mirar o filmar. Y yo creo que es un trabajo político esencial, es tratar de romper la ilusión mítica, digamos. Y ese era un punto. Y lo otro era registrar fílmicamente lo que estaba pasando. Eso todavía muy general. ¿Y por qué tú decidiste estudiar cuando ya habías estudiado? Sí, pues. Lo que pasa es que el Departamento de Estudio Humanístico es un lugar muy excepcional. En el Pedagógico de la Chile había un centro de intelectuales, generalmente en el área de la sociología y la literatura, que tuvieron discrepancias con la UP. Que no eran discrepancias esenciales, o tal vez sí, pero tenían distancia. Y ahí estaba, ponte tú, Nicanor Parra, eran gallos más o menos importantes, Felipe Allende. Se empezaron a sentir incómodos, mucho tirón. Entonces, la Facultad de Ingeniería tenía un departamento de cultura, un área de cultura. Como todas las escuelas de ingeniería o escuelas de cualquier cosa, tienen una zona donde hay profesores que van a darle una cierta información de arte o de cultura en general a sus estudiantes que están metidos en otras especialidades. Y esto era una cosa chiquita, agarró a todos estos profesores, Cristiano Uneu estaba ahí también, y le dijo, ¿sabéis qué? Formemos un gran centro, un gran departamento de cultura en la Facultad de Ingeniería. La Facultad de Ingeniería tenía plata, además, siempre ha tenido, y creemos una buena biblioteca y generemos 3 licenciaturas, filosofía, literatura e historia. Y eso hicieron. ¿Y tú con cuál optaste? Literatura. Y ahí estaba un conjunto de profesores de la puta madre, eran todos gallos muy buenos que se libraron de ser perseguidos porque se habían salido del departamento de la Chile. Perfecto. Y estaban en las mejores condiciones. Pero era toda gente
de pensamiento de izquierda, de pensamiento progresista, pero un pensamiento de izquierda y un pensamiento progresista mucho más, podríamos decir, avanzado, más moderno, menos básico. O sea, era una especie de burbuja, de paraíso. Es una burbuja. De oasis. Exacto. ¿Y por qué no lo cerraron? ¿Nadie supo? No, porque no tenían por qué cerrarlo. No, pero la dictadura podía cerrar lo que quisiera. No, porque ahí estaban puras figuras estelares que no habían combinado con la Unidad Popular. Okay. Había un taller habían dos talleres que eran geniales. Uno que hacía Parra, que se llamaba, yo le robé el nombre ahora, se llamaba Improvisaciones Compulsivas. Porque Parra llegaba con una maleta, yo creo que lo hacía para aprovechar, para no estar preparando nada. Abría la maleta y decía, a ver, este libro, muy importante. Y empezaba a hablar de ese libro. Rubén Darío, me acuerdo que una vez sacó, que a mí me sorprendió mucho. Y empezó a hablar de Rubén Darío. Y nos hacía preguntas, en fin, y rellenaba. Era una conversación con Parra interesantísima. Alucinante. Fascinante, éramos 8 alumnos, una cuestión así. Después teníamos otro taller, que era un taller general, que lo hacía Enrique Lin y Ronald Kay. Y estaban todos los profesores ahí. Y asistían ahí, era en la tarde, Rimbaud. El taller Rimbaud. En dictadura. En dictadura, ¿te cachai? Enrique Lin. Enrique Lin y Ronald Kay. Bueno, y ahí estaban de alumnos la Diamela y Zurita. Zurita no era alumno, pero iba a ese taller. Y tampoco sabíamos, Zurita era más conocido como raro, pero todavía no había, como a los meses después la revista Manuscrito sacó la primera publicación de poesía de Zurita, que fue la que le abrió todas las puertas. ¿Y qué sentiste tú con tu compañero raro que era capaz de escribir así? Zurita se sentaba y hacía una cosa así. Y miraba, como fascinado, o sea, era un personaje muy alucinado. Y bueno, yo después pasaron meses, y un día Rodrigo Cánovas, que era alumno también de ahí, que ahora es profesor de literatura, me dice, oye, ¿supiste que este gallo se quemó la cara, Juan? No te puedo creer. Sí. Y ese era el tipo de conocimiento que sabíamos que teníamos. Nunca entendimos muy bien. Bueno, después pasó el tiempo y Zurita se empezó a hacer conocido y uno empezó a construir la historia de Zurita, y la quemada de cara pasó a ser un punto importante de su trayectoria. Un acto poético. Un acto poético. ¿Y tú crees que no fue un acto poético? Yo creo que sí fue. Ya, pero más privado. Claro, es que yo creo que los actos poéticos son privados. ¿Eh? Okay. Ahora, me imagino que estar ahí en este instituto te revolvió la cabeza. Me revolvió la cabeza. Y te la estimuló. Me confirmó la idea de que no necesitamos multitudes para poder construir un pensamiento político que pueda transformar mundo. Porque tal vez uno consigue multitudes, pero consigue muy pocos resultados. Que los paso a paso son mucho más lentos y que las transformaciones son mucho más profundas para que puedan construir. Y en el arte también. O sea, no hay que tener éxito de inmediato. Por supuesto que no. Po. ¿A Lira lo conociste? A Lira sí. Bueno, otro poeta. Po. Claro. Sí, Rodrigo era estudiante de filosofía y en ese tiempo la Católica tenía currículum flexible. Bueno, y Rodrigo asistía a clases de cine. Porque había currículum flexible, entonces tú podías ser estudiante de filosofía y estudiar ramos de arquitectura o de cine, en fin, siempre que estaban en tu zona. Y Rodrigo iba. Y era un personaje raro, pero... Otro raro. Otro raro. Nadie sabía que era poeta. Póntico mar, cuya agua helada y flujo violento no vuelven al cauce, sino que irrumpen en la probóntida y el mar de Mármara. Así mis negros pensamientos, con pasos airados, no han de volver al dulce amor. Él tenía la costumbre de andar mirando libros, ¿eh? Le interesaba mucho. Y yo creo que era una costumbre que todos teníamos un poco, mirar qué leía el otro. Y yo estaba con un libro así, y Rodrigo va y lo da vuelta y me dice, ¿qué estás leyendo? Y era un libro de lingüística general, que yo no leía mucho tampoco, sino que era porque me tocaba, había que dar una prueba seguramente.
Ferdinand de Saussure, Ay, ay, ay. Ensayos de lingüística general, creo que se llama. Muy conocido. Sí, muy de la escuela de comunicaciones. Sí, sí, Exacto, sí. muy Pero de la algo escuela. que uno no lee en una plaza. No. No. Bueno, y Rodrigo eso le encantó. Me dice, puta, weón, ¿te gusta la lingüística? Bueno, digo, más o menos. Y ahí me metió conversa y no paró más. Me empezó a hostigar al final, porque él siempre me metía temas de lingüística, de las cuales, del tema que él conocía muy bien. O sea, de lingüística sabía muchísimo. Yo que había estudiado en algún lado semiología. Y ahí nos hicimos amigos. Y después yo vivía en Loreto con Bellavista, en un departamento en un primer piso, justo en la esquina. Y un día me dijo que me quería ir a dejar un libro, porque esa era otra cosa que tenía, prestar libros. Ah, pero eso es muy lindo, muy análogo, y la información, Claro. la amistad también se armaba por por los libros y por las películas también. Por las informaciones también. Y por la información. Y libros subrayados, además. Bueno, y llegué a dirección y llegó un día como a las 8 de la mañana. Muy temprano. Y entró, pasó el libro, y de ahí empezó a ir muy seguido. Lo que pasa es que yo me perdía un poco en las conversaciones con Rodrigo porque él saltaba de un tema a otro. Bueno, y ahí, bueno, después yo traté de sacarle el quite porque era mucha presión. Tener a un tipo como Rodrigo que era bastante obsesivo y te decía, oye, ¿tú leíste tal libro? No, tenéis que leerlo. Mira, yo tengo y después te preguntaba, ¿pero lo leíste? Entonces era como demasiado pesada la carga. Pero yo todavía no sabía que era poeta. Ya. Y después, bueno, ahí al final Rodrigo se retiró a la EAC, o por lo menos siguió más por el lado de la filosofía seguramente, y me lo volví a encontrar en algunos eventos de LIN, que yo le filmaba generalmente, y me di cuenta que tenía una amistad con Enrique. Y ahí nos hicimos amigos, y bueno, con Eugenio también los veíamos mucho, Enrique, Eugenio Dittborn, yo. Y ahí iba Rodrigo también. Pero con Rodrigo la relación era un poquito tensa. Ya. Porque Rodrigo, como era poeta ya, trataba de ¿cómo decir? ¿De manipular? No, de poner límites, ¿cachai? De decir, bueno, en el fondo es como decir, yo también soy poeta. Ojo. Y esa cuestión, Enrique, como que... Bueno, y un día, el Rodrigo, yo no estaba, pero me contó después Enrique, me lo mostró, agarró la Orquesta de Cristal, una novela que escribió Enrique, se llamaba La Orquesta de Cristal, la tomó, porque era de una capacidad manual muy grande, Rodrigo, un gran diseñador, armaba las cosas con mucho cuidado, desarmó entera la novela, y la anilló, y la editó, y la rayó, y le puso notas abajo, y creó, no sé qué será de ese libro. Un objeto nuevo. Creó un nuevo objeto. Un remix. Claro, un remix. Y se lo fue a dejar a Enrique, y a Enrique no le gustó eso. O sea, al principio, pero después no, después parece que se arreglaron, pero, entonces no le abría la puerta, y Rodrigo le hablaba desde abajo al segundo piso. Y lo trataba de usted, además. Es que usted, Enrique, le decía, y todos le decíamos Enrique. Entonces, ese usted también medio mañoso, no era respetuoso, era un usted como para establecer jerarquías y distancias. ¿Qué filmaste con Enrique? Porque es verdad que se perdieron todo el material. ¿Por qué se perdieron? Porque vivíamos en una cosa muy estrambótica, yo creo. Porque yo tampoco le puse... Descomedido y chascones. Éramos muy chascones, en realidad. Enrique se cambiaba de casa cada cierto tiempo. Él decía, yo guardo esta parte, esta otra la guardas tú. Y yo también estaba metido en un montón de otras cosas. Y esto era una cosa que hacíamos a la pasada. No tenía un sistema. ¿Y recuerdas más o menos qué perdimos, qué filmaron? Bueno, lo primero que... ¿Filmaron o editaron? ¿O solo filmaron? Filmamos algunas cosas, otras las hicimos en video. Lo primero que filmamos, creo, fue el Lin Pompier. El Lin Pompier fue un recital de poesía que hizo Enrique, donde se disfrazó de un pompier. El pompier es la palabra que menciona a un personaje que es un bombero. O sea,
la idea, con todo respeto a los bomberos, pero es como de un pelotudo. Es la idea de los franceses, no nuestra, pero el pompier es eso. Entonces él se puso Lim Pompier. Y se disfrazó con unos bigotes y hizo una lectura de un poema hecho desde la perspectiva lírica de Pompier, del señor Pompier. Aquí era un caballero de 50 años, con una mirada conservadora, con una voz así, muy de Lim, pero más la impostada, que se paseaba para allá y para acá. Y tenía unos acólitos, que uno era Gregory Cohen y otro era Jorge Ramírez, que le traían las cosas y que de repente leían sus poemas también, unos poemas bien ingenuos. Y ese era el recital. Entonces, ¿y lo filmaste en un interior? Sí, ese se hizo en el Chileno Norteamericano, repleto de gente, y fue muy bonito. De hecho, se salió un librito que debe andar por ahí, con el texto, y fue muy bueno. Y yo hablé con un amigo de Valdivia, del grupo Trilce, justamente Enrique Valdés, que era poeta y chelista de la Sinfónica. Entonces le dije, ¿por qué no hay? Y mientras habla Enrique, tocáis el cello. Perfecto, para hacer más una puesta en escena. Claro. Y Enrique me dice, pero ¿qué va a tocar lo que quieras? Ya, pues fue. Se sentó en el medio de la sala con el cello, mientras Enrique declamaba, caminaba para allá, caminaba para acá, entraba el Gregory que andaba con unas cadenas como punky. Te quiero llevar a los documentales más clásicos tuyos y me doy cuenta que tienen mucha libertad, más quizás de lo que deberían tener. Claro. Y no sé, partamos por Pepe Donoso. ¿Son documentales? ¿Es un documental? Sí. Porque incluso hoy, no sé si alguien se atrevería, porque básicamente hay mucha puesta en escena. ¿En Pepe Donoso? Sí. Por una razón muy técnica, o sea, no técnica, fue una pifia de... Habitualmente uno filma con un rollo completo. Filmaba cuando filmaba en cine. Tú metías el rollo completo a la cámara, corría, y lo metías dentro de un lado y lo llevaba al laboratorio. El laboratorio lo enchufaba y lo revelaba. Claro. Pero esta vez nosotros estábamos medio fallos de película, entonces teníamos unos rollitos chicos que le llamaban puchos. Unos rollitos chicos, entonces dijimos, aprovechemos este pucho. Y filmamos en 2 puchos. Hicimos una pequeña pausa y entramos con 2 puchos. Entonces, otro material, más el monólogo de Donoso, la entrevista. Entonces, cuando lo mandamos al laboratorio, el laboratorio, obviamente, cuando vio 2 puchos de película, los pegó. Y los pegó mal. Entonces, cuando se puso a revelar, se le despegó uno que le quedó revelando. Y nos quedamos sin esa entrevista que era al final y que había quedado re buena para nosotros, por lo que habíamos visto. Entonces yo tuve que ir corriendo a la casa de Pepe, allá en Holanda, a decirle, Pepe, resulta que nos pasó esto y nos quedamos sin final. Bueno, filmémoslo de nuevo, me dice Pepe. Pero yo estaba en un almuerzo en el jardín. Tú no sé si conociste esa casa. No. La de Avenida Holanda, una casa con un jardín gigante. O sea, se ve gigantesco. Bueno, esa casa. y yo le dije, ¿y lo podemos filmar ahora? Sí, pues me dice, pues yo no puedo otro día, si yo me voy mañana. Y ya, pues. Entonces dijo, ya, voy a estar un poco con la gente y esto no iba a demorar 1 hora, una cuestión así. Y fue y se sentó y se mandó de nuevo el mismo cuento. Mejor, quizás. Y mejor. Uno nunca sabe por qué escribe las cosas, por qué son estos materiales. Pero yo creo que en el caso mío, y a propósito de esto, se puede decir algo, y algo que es muy a propósito. Yo siempre he vivido en una casa clausurada, estrecha, en que mi madre era la figura principal, pero frente a mi madre, figura principal, o al lado de ella, o en su sombra, existía la figura de mi nana, la criada que me tuvo en sus brazos al nacer, y mientras mi madre me enseñaba las funciones nobles, digamos, por decirlo así, mi nana se preocupaba de los menesteres más simples y más inmediatos. Me cambiaba, me limpiaba. Hablemos de Idénticamente Igual. Ya. Que me parece que se parece mucho más a Pepe Donoso de lo que podemos creer, o lo que yo anticipaba, en que es una cosa fascinante de cuando te
uno vuelve a ver material Sí. que había visto y que te había gustado, pero a uno le gusta. Bueno, obviamente te puede gustar menos, pero en mi caso me gustaron aún más. Y de nuevo, muy intervenido, mucha puesta en escena. Sí. Y de nuevo, ¿cómo surgió y cómo te atreviste a no ser el documental típico? Bueno, yo justamente lo que siempre quise hacer, que de hecho con Pepe Donoso me lo planteé como objetivo, y que eso lo aprendí en literatura también, que la única manera de poder hacer una buena película era hacer lo más distinta posible a las películas de ese género. Lo único que no puede hacer un artista es lo mismo. ¿Cachai? Me gusta. Lo único que no podía hacer. Entonces, con el Charles Bronson pasó lo mismo. Entonces yo dije, bueno, hice esta película de Pepe Donoso, que me fue bien, tuve buena crítica, y ahora voy a hacer una película, cuando ya me metí en el Charles Bronson, con un personaje que es absolutamente lo contrario de Pepe Donoso. Un personaje que no tiene ningún valor, ¿te cachai? Salvo parecerse. Pero no es tan distinto a Pepe Donoso. No es tan distinto, porque igual yo estoy tratando de conocerlo, de entrevistarlo, de hacerlo No, y hablar. Fenelón tiene algo de Pepe Donoso porque también es un fabulador, es un cuentero. Es un fabulador, por supuesto, que también lo es Donoso. Exacto. Con Que todo el respeto, que todos los que nos dedicamos a esto. cualquier escritor que tú entrevistes te va a contar un cuento de su vida. O sea, yo mismo estoy haciendo un cuento de las cosas que he vivido. Pero la diferencia es que Fenelón es menos, no tiene culpa intelectual. Claro. Solo cuenta. Claro, la otra diferencia de Fenelón, que lo que me dijera Charles Bronson iba a tener una repercusión rara, porque me lo decía un tipo que la única importancia que tenía para ser el personaje de esa película era que se parecía al Charles Bronson. Entonces ese fue el juego. Bueno, y me sirvió mucho la idea final de hacer una puesta en escena grande. O sea, Hacer una película. hacer una película que la dirigía él. Entonces, eso también fue una vuelta que Es a mí una me película dentro de una película y tú estás atrás. Claro, Eso es el Far West, eso es el Far West, claro. que también es un remedo muy También, pues, claro. ligado a la película porque es un Claro, pueblo claro. del oeste, en un Claro. país donde no hubo oeste, donde Claro. no hubo vaqueros. Y... Claro, o sea, si yo hubiera tenido plata, habría seguido la película por ahí también. ¿Cachai? Porque el Charles Bronson es algo que todos somos. A ver, ¿qué es eso? La idea del doble, ¿te fijas? Nosotros, los países pequeños, no tenemos otra alternativa, y los hombres pequeños también, otra alternativa que mirar a las grandes figuras, que han llegado a ser grandes figuras de buena o mala manera, pero han llegado a ser grandes figuras, líderes, digamos, observarlas y tratar de ser como ellos. Eso nos enseñan en el colegio. ¿Ah? Hay que tratar de ser como Arturo Prat, ¿te fijas? Entonces, la idea de ser otro es una cuestión que está muy fuerte en nosotros y que es una cosa que nos angustia y que nos jode bastante. El deseo de querer ser otro, un otro que tal vez no podéis ser nunca. ¿Sí?